Allinchamos kachunkupichis chimparimunku kay canalman imayna llakasankichis llaqtamasis runamasis ñawawalej llakasan. Hakuna aychankichis kay España suyumanta pacha parlarimsaykichis noqaypata sutii Maggie. Kunan aparimsaykichis kay canal Loren Lee Original Song nisqata imaraykupas wichaychimun musuq takiyta chayta uyarisunchis. Chantapis ñawpaqtaña uyarirqanchis uk takiy kay arawikkunaq wasin nisqa chayta uyarirqanchis. Ichapis rikunkichis ichapis mana masqarinkichisman kay canalpi karishan. Paykunan p'unchay kay takiypi takirinqa Tohoku Songo sujétate de mí hap'ikuy ñuqamanta ni chayta uyarikusun. Ichapis qillqarisqa kashan kay runasimi japonés nisqapi mayachanchichu ichapis pantasana qankuna yachankichis chay nimunkichisman. Kunan parlaris Castilla gallupi runamas. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se quede. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal de Loren Lee Original Song porque ya ha subido un nuevo vídeo a su canal. Es por eso que vamos a ver. La primera vez que hemos visto este canal es cuando han sugerido la canción Harawi Kunaj Wasin. Es como si la casa de los poemas, eso es lo que hemos visto, era una bonita canción en quechua. Ahora va a cantar, no sé si es Tohoku Funko o no sé si he pronunciado bien, pero en español sería Sujétate de mí y en quechua sería Hap'ikuy Nogamanta. Eso es lo que vamos a escuchar y ver, y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, les voy a comentar. También decirles que en la primera vez que escuchamos esta canción, yo tenía dudas porque era una canción muy peculiar. Luego me dijeron que era como una, ¿cómo les puedo decir? Un software vocal, se puede decir como hay una idol virtual holográfico, se puede decir en Japón, que se llama Hatsune Miku, parece, no sé, algo por ahí si no estoy tan mal, que es conocida y es una idol virtual, pues que me parece que no que ahora ya no es sola, sino me parece que también tiene a otros personajes, no estoy tan segura, pero que ella canta también con una voz muy peculiar, ¿no? Y parece que Loren Lee utiliza ese mismo sistema para hacer algunas canciones, para que guste a la gente, más o menos, millennial se puede decir, ¿no? Pero como saben ustedes, yo escucho todo tipo de canciones, voy explorando porque no me quedo quieta, así es que como ha subido un nuevo vídeo, pues lo vamos a disfrutar. Así que pongan atención y ustedes que conocen más de Loren Lee, comenten en la caja de comentarios todo lo que sepan, así vamos a ir eh, aprendiendo más de ella. Ahora empecemos a escuchar la canción. Kunapi llaqtaman tukuyachisqaykichisqa imagina qillqarimuchishkay chaskit hina ñawirinaypaq chayman hina yachaqasaq kunan qhawarina takiyta. ¿Ves? Es una voz pues que no tiene nada que ver con un ser humano, es una voz que a la mayoría de las adolescentes les fascina, también a los niños, no digo que no, porque es una voz muy peculiar. Y también puede decir, es como si fuese una balada, algo así, ¿no? Esta canción, sujétate, es como decir que estuviese hablando de alguien que le protege y le cuida, puede ser de como normalmente a esa edad tiene una amiga íntima, un amigo íntimo, o a veces simplemente tienen a un amor platónico, tantas ideas que se hacen a esa edad en la cual pues confían mucho y es como si se convierte como su ángel guardián, se puede decir, en la cual ellas se sienten seguras. Pero ya veremos de qué se trata más esta canción según lo que vayamos escuchando.
Noqanini llaqtamasis kaytaki uyarinkichis waqhina kay kunkanmanta takimun nisunman waqinitata. Chaymani man kay imaynatachus kay kay karuwaq yanapi aplicaciones urak'achinchis hina aplicación kay takiyta ruwanku kay hina sumaq takiy sitio lluqsimunanpaq nini. Chaytapas imaynatachus nin hap'ikusqayki kanmanta nin imaraykuchus kay sipas warmis waynas kasanku lluqallashlla imillas lluqallaqraq kasanku. Chaykunawan paykuna wakinkuna masis ruwakunku sumaqta chaymi yanapanakunku hap'ikunku sumaqta chayman hina astawan parlarikuytawan paykuna sumaq kawsakunku. Ichapis chayraykus hina takikamun may yachachikuna uyarinallapunña chayman hina nimusayki. ¿Sabes por qué es importante para aquellas personas que pongan así subtituladas sus canciones? Es porque hay gente que no oye, pero que sí puede leer. Entonces, si lee y, y razona, pues es la misma forma si estuviese escuchando, ¿no? Interiormente esas palabras, porque al leer siente, pero es complicado, ¿no? Algún momento habrá el sistema braille, digo yo, en el ordenador, no lo sé. Todo es posible para aquellas personas que no puedan ver, ¿no? Pero escuchan. Y hay otras personas que no escuchan ni ven. Es más complicado. No anini llaqtamas imaynatachus kaytaqa aquí lluqsimun qillqasqa pichus mana uyarina wakin runas mas sumaqtachu uyarinku huq'aritas. Chayman hina ñawirinku chayman hina takiy sunqunman chayan. Wakinkuna mana uyarinkuchu ni qhawankuchu chay astawan llaki. Ichapis kay qillqay braille nikun chay rikhurimunman kusachakaman takiypi kunan qhawarina. Ay, qué penita, está hablando del amor más claramente. Es por eso que digo, hay otros que se enamoran de un ideal que es el amor platónico, y hay otros que se enamoran y al mismo tiempo se enfadan. Ay, hay muchas peleas y es muy triste esa etapa de muchos jóvenes, de otros no, pero de la mayoría sí. Y está hablando de eso, ¿no? No ganini llaqtamasis imaynatachus kay lluqallitas imayllitas munakunku. Chay imagina ichapis ch'ampasman chay yaykuytawan maqanakunku t'akanakunku. Chay imagina takikamun kay llaki sunquymanta nin ancha llaki. Ichapis qankuna wawasniykichisha tiyan, parlarikunaykichis tiyan paykunawan, yachayta qunaykichis tiyan imaynachus munakuy chay imagina kawsanankupaq. Lo que he dicho la última parte en quechua es que ustedes como padres tienen que hablar con sus hijos. No les estoy diciendo que sean sus amigos, sino simplemente hablen, que tengan más confianza con ustedes a la hora de expresar sus sentimientos, porque a veces, como ven en el dibujo, muchos de las adolescentes se encierran en sus habitaciones y no saben qué hacer y lloran. Y a veces no se abren si no está, si no tienen a su amigo o alguna amiga y sufren en silencio. Sujétate de mí. Ay, no tienen de quién sujetarse, puedo decir en ese momento.
porque se sienten solas en la oscuridad, tal como dice la canción. Ahora vamos a seguir. Música, letras, BSOX y tuning, Loren. No sé si es el software que les decía, es de VSQX, no lo sé. Aquel que sabe de esas cositas comenten en la caja de comentarios. Yo no sé. Este ya es un mundo que me está gustando explorar porque hay muchas canciones muy bonitas con ese software vocal, como se dice. Y a mí, ya saben, yo no me quedo quieta, tengo que explorar, tengo que conocer, tengo que tener más información. Ustedes también les invito a que exploren, no se queden quietos, así se van a llevar conocimiento. Eso es gratis. Aquí, al menos en el Internet, hay de todo, siempre y cuando encuentren una información que les haga crecer, que nunca les haga ir hacia atrás. No hay ni ya está más que jawarisanquichis ni Helqesqa taki Helqesqani USQR y tuning tuneadores aparato y chapis nini chay software vocal kanman chay VSQX mana yachanichu chapis qankuna yachankichis chayta nimunkichisman chantapis qankuna maskanaykichis yachayta noqa imaynatachus maskashani sapakuti yachashani chay imagina ñawpaqman tarskirisani kunan tukuchina qhawayta. Ilustración Melanie XD. Bueno, dice de esta canción, pero no se nota porque aquí con las sugerencias que me sale de su canal no puedo leer, pero dice es dedicado a mi hermano menor. Ay, no sé la causa, ay, no se puede saber por qué es. Ay, es muy triste. No sé. Ay, ¿qué les dije? Quizás la persona que ha fallecido para Lauren Lee ha sido muy importante, quizás ha sido su apoyo, es como decía, ¿no? Que siempre necesitan a alguien, un amigo, un hermano, a quien confiar, de quien sujetarse, ¿no? Es por eso que los padres es importante que hablen con los hijos también. Y dice la dedicatoria, este tema en especial está dedicado a mi hermano menor, quien falleció con 22 años cumplido a causa de un agresivo cáncer gástrico. Él fue muy valeroso y no se amilanó frente a su enfermedad. 13 de agosto de 1992 y del 2015. Madre mía. Ahí, siempre las canciones, como les digo, tienen historias. Es muy importante, pues, tratar de entenderlas, ¿no? Ay, lo siento mucho para Lauren Lee, yo no sabía. Ay, la verdad, no sé qué decir. Noqanini llaqtamasqankuna yurinkichispayni hap'ikuy noqamantani ichapis payqa hap'ikuqcha kay wayqinmanta turan wañupun imaraykuchus kay cáncer wañuchin kay wiksitampi cáncer karqa chayman wañupun ancha llaki chayraykus takimun chayraykus noqa nini
Takirunas yachayniuq takirimunku takininkuta chaymi hina ñuqanchik sapikunchis kunan ñuqa kay Linsa kasaq kanalnimanqa kunan qhawarikamunaykichispaq kay videota munani nispaqa munaykichispaq qillqarimunaykichispaq chaskita hina apachinaykichispaq tukuy laya redes sociales ninkimi chayman hina yanapasun kay takiy runatapis. Gente, como siempre voy a dejar el link de Loren Lee para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales. Así vamos a seguir apoyando a Loren Lee. También les invito a que vayan a su canal, vean sus canciones. Si les gusta, yo creo que sí, porque tiene bonitas canciones. Pidan, como también les invito así que hagan de todos los artistas que estamos viendo. ¿Por qué les digo? Yo tengo la reacción de un vídeo nuevo, ustedes ven, se van a su canal del artista, ven el video, comentan, comparten, ya está. Con eso les ayudamos muchísimo, ¿eh? Bueno, hasta otro video, gente.